Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Francia apoyó iniciativa para que la CPI investigue crímenes en Venezuela. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la CPI para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Francia expresó su apoyo a la iniciativa de 5 países de América Latina y Canadá que pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue al gobierno venezolano de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, anunció el Palacio del Elíseo. Francia considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y contribuir así a encontrar una salida, escribió la presidencia francesa en un comunicado. Francia pide encarecidamente a las autoridades venezolanas que inicien el diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones, hallar una salida a la crisis política y contribuir a mejorar la economía venezolana, continúa el comunicado. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la CPI para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos, según ellos, por el gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela hay denuncias serias de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, inclusive de algunos menores de edad, dijo el miércoles el canciller argentino Jorge Faurie. Mientras tanto, el gobierno venezolano rechazó la actitud injerencista del gobierno de Francia. El texto detalla que la arrogante actitud asumida por el gobierno francés impacta negativamente las buenas relaciones que ambos países han sostenido durante décadas. Venezuela considera como un acto de flagrante hipocresía que el gobierno francés exprese preocupación por la migración venezolana cuando este país es corresponsable de dramáticos e inhumanos flujos migratorios desde África que luego se niegan a asistir y recibir, reza el texto. Asimismo, explica que Francia y Venezuela comparten históricos vínculos sociales, económicos, políticos y culturales, alentados a través de los años a partir del respeto y la cooperación. Sin embargo, la arrogante actitud asumida por el gobierno francés impacta negativamente a las buenas relaciones que ambos países han sostenido por décadas, precisó el comunicado. Así, con ese y tú más, yo soy delincuente y tú más, yo soy responsable de un flujo migratorio y tú más, yo soy culpable de corrupción y tú más, se defiende el gobierno venezolano. Lo hace siempre, es el tono de sus últimos comunicados. Y con esta información, la adhesión importantísima por el peso moral, no solo económico, sino también moral, que tiene Francia a la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, arrancamos los titulares de la mañana del día de hoy. Iván Duque, mientras tanto, presidente de Colombia, agradece a Francia el apoyo para que la CPI investigue a Venezuela. Esto es un titular de El Nacional. El presidente colombiano aseguró que lo expresado por Macron es una muestra de solidaridad con el pueblo venezolano. El presidente colombiano Iván Duque agradeció a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, el respaldo a 5 países latinoamericanos y Canadá que pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigar supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así lo expresó el jefe de Estado en Villavicencio, capital del departamento del Metacentro, en donde encabezó un taller llamado Construyendo País, en donde el gobierno escucha a la comunidad. Según Duque, el presidente de Francia apoya la denuncia que firmamos 6 países en contra de la dictadura de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Según el presidente colombiano, lo expresado por Macron es una muestra de solidaridad con el pueblo venezolano. En un comunicado, la presidencia francesa afirmó en París que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para establecer los hechos que han llevado a esta crisis y contribuir a encontrar una solución. Son las 6:34 de la mañana. Trabajaremos para ustedes en titulares de la mañana. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Segrata en la producción, Willit Sarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, como todas las mañanas. Y Roy Daza, internacionalista muy ligado al chavismo,
miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, asegura que Venezuela mantiene gran parte del apoyo internacional. Dijo que ahora Venezuela tiene relación con países como China y países de la OPEP. Roy Daza, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, sostuvo que existe una política dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para preparar las condiciones para una intervención a Venezuela. La intervención del presidente contrasta con la intervención del presidente Donald Trump, que se basa en la intervención e injerencia en Venezuela que asoma la presión militar, y otra llamando al diálogo, al encuentro de la política es acertada y parte de la doctrina bolivariana, declaró en entrevista con Televen. El dirigente aseguró que Venezuela mantiene buena parte de apoyo internacional. Venezuela antes tenía relaciones con Estados Unidos y España, ahora está con países como China y países de la OPEP, aseveró Daza. Ciertamente Venezuela mantiene buena parte del apoyo internacional. El que ha perdido apoyo y mucho es el gobierno, que él ha defendido a lo largo de 2 décadas y que nos ha traído a donde estamos, lo cual lo hace a él, al señor Daza, quiero decir, corresponsable. Y una de las informaciones más importantes del día de hoy será sin duda la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se centrará en la crisis de Venezuela y Nicaragua. Las sesiones relacionadas con Venezuela analizarán el respeto a los derechos humanos de los migrantes y refugiados y la situación de los privados de libertad. La crisis en Venezuela, la violencia de las protestas en Nicaragua y la lucha contra la corrupción en Guatemala centrarán las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra a partir de hoy en el municipio estadounidense de Boulder, en Colorado. Durante su 169 periodo de sesiones, que se desarrollará en la semana del 1 al 5 de octubre, la comisión realizará 3 audiencias de oficio, es decir, convocadas por iniciativa propia. Una de esas sesiones analizará el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la lucha contra la corrupción y su impacto en los derechos humanos. Esa sesión, que se celebrará el lunes, llega un mes después de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunciara que no prorrogará el mandato de la CICIG, que expira en 2019, y ordenara prohibir la entrada al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velázquez. Yo he pensado durante muchos años que no puedo decirlo de otra manera, cuando este horror, cuando esta pesadilla termine, Venezuela necesita una comisión internacional contra la impunidad del estilo de Guatemala. Me perdonan el inciso, pero creo que ahí tendría que ir la justicia venezolana para lograr una justicia que realmente se tilde de imparcial y se logre juzgar a los responsables de esto que hemos vivido en Venezuela durante estas 2 décadas. Continúo leyendo. Las otras 2 sesiones de la CIDH están relacionadas con Venezuela. La primera estudiará la situación de las personas privadas de libertad, mientras que la segunda evaluará si se están respetando los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos. En declaraciones a EFE, Michael Shifter, director del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, destacó la relevancia de la CIDH como referente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y valoró positivamente que el organismo aborde la crisis en Venezuela, que tiene gran impacto en la región. Si bien es cierto que los abusos masivos de derechos humanos del régimen venezolano ya han sido bien documentados, es crucial que la CIDH siga su esfuerzo serio y profesional para llamar la atención al deterioro notable de las condiciones del país. Ha sido su tarea por muchos años frente a otras dictaduras en la región, señaló Michael Shifter, como ya les dije, director del Centro de Análisis Diálogo Interamericano. Y cambiando de tema internacional también, pero muy importante desde el punto de vista humanitario, nos dice Últimas Noticias que aumenta a 832 fallecidos en Indonesia tras terremoto y tsunami. De acuerdo a la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia, la cifra de muertos por el sismo y el tsunami aumentó a 832. Este domingo se registró un aumento de 832 fallecidos, esta nota está escrita con los pies, me perdonan ustedes, en Indonesia tras terremoto, por no decir con las patas, tras terremoto de magnitud 7,5 que sacudió este viernes el norte de la isla de Celebes, ubicada en el centro del país, donde también se produjo un tsunami en las ciudades de Palu y Donggala. De acuerdo a la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia, se ha informado que la cifra de muertos por el sismo y el tsunami aumentó a 832. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kala,
dijo que el número final de muertos podría elevarse a miles, informó la agencia AFP. La mayoría de las víctimas fueron registradas en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes en la costa oeste de Celebes. Los 29 desaparecidos corresponden al puerto de Pantoloan, en el norte de Palu. En cuanto al municipio de Dongala, tiene daños en más de 1.000 edificios, cortes en las comunicaciones y la red eléctrica, las cuales están siendo reparadas. Y hablando de temas climáticos, el principal titular del Universal nos dice lo siguiente: coletazo del huracán Kirk dejó destrozos en la región central. Tenemos un niño de 12 años desaparecido en el río Curupao, en Guarenas. 3 viviendas afectadas en los Altos Mirandinos y varios árboles caídos, reportó Protección Civil Miranda. En el distrito capital se desbordó una quebrada, se obstruyeron los drenajes en la Yaguara El Junquito. En Vargas desalojaron algunas playas por mar de fondo. En Aragua declararon alerta. En Puerto Maya 99 familias fueron afectadas y estos fueron las lluvias fuertes que vivimos el fin de semana en la región capital. Entrando en información nacional, información también muy importante, finalmente la lucha de la comunidad de Caripito por obtener justicia tras más de una semana del asesinato de un joven dio frutos y fue detenido el alcalde de Caripito por homicidio. El camaradita se llama Nelson López. A través del Ministerio Público se pudo confirmar la detención del alcalde del municipio Bolívar del estado Monagas, Nelson López. El Ministerio Público continuará la investigación hasta esclarecer los hechos ocurridos. Gracias a la labor de investigación realizada por el Ministerio Público del estado Monagas, nos dice la prensa de Lara, encabezada por Jorge Arzolay, fiscal superior de Monagas, se comisionó a la fiscal 25 Irene Lucía León conjuntamente con funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro CONAS, quienes se trasladaron el 27 de septiembre a Caripito, municipio Bolívar del estado Monagas, logrando la aprehensión de Jean Carta Costa, director de Servicios Generales de la Alcaldía del municipio Bolívar, Jesús Daniel Amarista, director del Mercado Municipal de Caripito, y Patricia Wilson, partícipes en el caso de los hermanos Centeno, en el cual resultó fallecido Hugo Rafael Centeno y gravemente herido su hermano Oswil Centeno el día 9 de septiembre en el marco de la celebración de la fiesta de la Virgen del Valle, según la minuta de la Fiscalía en esa entidad. Desde que ocurrió la agresión, la familia y allegados de las víctimas acusaban a los funcionarios municipales de ser los responsables. Una crónica del portal Crónica 1 de hace unos días nos dice que 1.500 vecinos de Caripito exigieron a la fiscalía esclarecer el asesinato del cantautor Hugo Centeno. La diputada María Gabriela Hernández advierte que había peligro de fuga. Hasta el momento el Ministerio Público no había dictado ninguna orden de captura. Esto era una información del jueves 26. Bueno, el fin de semana se movió la fiscalía y logró la detención del alcalde de Caripito. Para cerrar este bloque, información que solo es noticia en países con hambre. Nos la trae 2001. Arribaron a Venezuela 15.000 toneladas métricas de trigo panadero. Saben ustedes que el consumo mensual del país es de 120.000 toneladas métricas. El consumo normal, no este consumo de miseria que tenemos hoy nosotros. Julio César Navas, gerente general de Bolipuertos Guanta, lideró una reunión operativa en la que participaron todos los entes involucrados con el arribo y descarga de 15.000 toneladas métricas de trigo. Es decir, hay que hacer un operativo para que lleguen al país 15.000 toneladas métricas de trigo. De verdad, después no quieren que uno se meta con ellos, chico. Al respecto, el ministro del Poder Popular para Transporte, Hipólito Abreu, dijo que todas estas actividades... voy a leer otra cosa. Perdónenme ustedes. Voy a leer el principal titular de Últimas Noticias, también una oda al optimismo. El petro será moneda de intercambio a partir de hoy. Podrá ser usado para gastos, inversión y ahorro. Ya lo saben, mi gente, ahorrar en petros a partir de hoy. Por supuesto, estoy siendo irónico. En las próximas horas, las autoridades informarán acerca de los mecanismos de funcionamiento de la criptomoneda nacional. También de Últimas Noticias, afinan subsidio y precio de la gasolina. El nuevo esquema busca atacar a las mafias del combustible a partir de la próxima semana, es decir, de esta semana, porque la información es de ayer. Será anunciado el precio internacional de la gasolina y el subsidio directo en los estados fronterizos. Se habla de un precio de 4 bolívares soberanos por litro, lo cual no es ningún escándalo y se ajusta a, digamos, el
el ajuste de la economía, porque no se puede decir que Nicolás Maduro haya hecho un programa económico, hizo un ajuste de la economía, admitió algunas realidades y la hiperinflación sigue como de costumbre. Bueno, 4 bolívares soberanos es un precio que bien se puede pagar por un litro de gasolina, considerando que un café ya está en el orden de los 40 bolívares soberanos. Y finalmente este lunes arranca el cobro de bolívares soberanos 100, es decir, 10 millones de bolívares de los de antes por la caja del CLAP. Así lo confirmó el vicepresidente económico Tarek El Aissami. A partir de este 1 de octubre entra en vigencia el nuevo precio de la caja de los comités locales de abastecimiento y producción a 100, lo que equivale a bolívares fuertes 10 millones. Así lo informó el vicepresidente sectorial del área económica Tarek El Aissami, debido al previo aumento del salario de bolívares 1.800 que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 20 de agosto pasado. Hay que pedirle a la SUNDE que ese aumento, que pasa de 35.000 bolívares a 10 millones, que es un aumento como de 3.000%, que por favor vaya a la SUNDE y lo supervise. Finalmente, este es el principal titular de 2001. Las cajas del CLAP estrenan precio soberano de 100. El coordinador Freddy Bernal ha venido informando a los jefes de estados mayores de los comités sobre el ajuste en la provisión alimentaria a partir del 1 de octubre, sin variación en el sistema de pago acostumbrado. Son las 6:46 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:47 minutos. Informamos a nuestra audiencia, a la audiencia que nos puede estar escuchando en este momento por medios digitales, que no tenemos transmisión al aire. El sábado 29 en la tarde, un problema de voltaje nos dejó fuera del aire, un problema completamente atribuible a Corpoelec. Nuestros técnicos están haciendo los mejores esfuerzos por volver con la señal abierta de RCR 750M. Mientras tanto, tienen los canales digitales a la disposición, por supuesto el canal de YouTube, el Periscope y todas las plataformas digitales como TuneIn, todas las plataformas digitales con las que normalmente ustedes están en contacto con nosotros. Particularmente fuera del país o fuera de las zonas de cobertura de RCR 750M en señal abierta. Estamos trabajando para volver al aire lo antes posible. 6:48 minutos, el principal titular del Clarín, diario El Clarín de Aragua, nos dice: hoy le toca a liceístas, unos 2 millones regresan a clases. En los planteles adscritos al Ministerio para la Educación comienzan este lunes las clases en educación media y diversificada. El ministro Aristóbulo Istúriz informó que en los últimos viernes de cada mes se realizará trabajo voluntario por la recuperación de las escuelas. Suerte con eso. Y destacó que seguirán las jornadas de vacunación. El Nacional nos dice que hay una investigación en Colombia hablando del aumento a 100 bolívares soberanos de las cajas CLAP. Hay una investigación en Colombia abierta ya contra Alex Saab, el contratista del chavismo. Alex Naín Saab ha realizado actividades que le han permitido enriquecerse al punto de consolidar una fortuna que se ha ido incrementando según una investigación de El Espectador.
Tribunales judiciales de Colombia investigan a Alex Naim Saab Morán, empresario barranquillero señalado como uno de los grandes contratistas del chavismo. De acuerdo con El Espectador, las autoridades han rastreado las cuentas de casi una decena de empresas que pertenecerían a su círculo familiar y con las cuales supuestamente habría lavado miles de millones por medio de exportaciones e importaciones ficticias. Estas actividades le habrían permitido enriquecerse al punto de consolidar una fortuna que se ha ido incrementando. Autoridades manifestaron su preocupación al conocer que Alex Saab salió de Colombia rumbo a Italia justo cuando la investigación agarraba cada vez más fuerza y se estaba construyendo un robusto expediente en su contra. Donde no se investiga ni se investigará mientras el chavismo esté en Venezuela, Alex Saab, es justamente en Venezuela donde no se investigará este señor. No solo no se investigará, sino que está prohibido mencionarlo, y los buenos amigos, buenos colegas, Joseph Polisuk, Ewald Scharfenberg, Roberto Denis de Armando.info están, y Alfredo Mesa, se me olvidaba nombrarlo, están en el exilio por pretender investigar a Alex Saab. Para que ustedes vean cómo funciona o no funciona la justicia en este país. Escuchaban ustedes a Benigno Alarcón en el programa de Chuo Torrealba, La Fuerza es la Unión. Benigno, director del Centro de Estudios Políticos de UCAP, dice que sin liderazgo unitario la oposición no podrá enfrentar unas presidenciales. El director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello aseguró este domingo que más que un desgano por el voto, lo que existe dentro de la población venezolana es la falta de credibilidad hacia el órgano rector electoral en referencia a la baja participación en los últimos procesos electorales que se han llevado a cabo en el país. Por otra parte, Alarcón señaló que la oposición no está preparada para unas elecciones presidenciales, por lo que considera necesita un liderazgo unitario. La oposición, sin una unidad sólida, que hoy no la tiene, no puede ir a ese proceso electoral, enfatizó. Mientras tanto, la liquidez monetaria subió 152%, dice La Patilla, en el primer mes del paquetazo de Maduro, así lo denomina. La liquidez monetaria se incrementó 152% en el primer mes de aplicación del paquete de medidas económicas con el que el gobierno de Nicolás Maduro aspira a sacar al país de la crisis que atraviesa. Omar Prieto, gobernador del Zulia, señala que el sistema eléctrico se estabilizó y vamos a un nuevo comienzo. Ya conocieron ustedes también durante el fin de semana el acto de intimidación que sufrió el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador legítimo del Zulia, desplazado por la usurpadora Asamblea Nacional Constituyente. Hay un texto muy bueno que se llama Crónica de un abuso dictatorial y que señala las vicisitudes que pasó Juan Pablo Guanipa mientras fue detenido en el Zulia por estar haciendo actividad política. Ustedes creían que vendrían a hacer política en San Francisco sin consecuencias. Ustedes son los que llamaron a la intervención del imperio en Venezuela. Esto es para que no vuelvan al municipio. Agresiones verbales y físicas, ropa destrozada, celulares y cámara retenidos. Al final les robaron los chips de una cámara. Tienen que recordar ustedes que San Francisco era el municipio que dirigía Omar Prieto, a quien cuesta mucho llamarlo señor, antes de ser gobernador del Zulia, porque como ya les digo, Juan Pablo Guanipa, en un acto de dignidad, no se plegó a la Asamblea Nacional Constituyente. Por falta de mercancía, las Santa Marías de los negocios de Maracay siguen abajo. Esto lo dice La Patilla. Obtener un acta de defunción o una cédula para niños es todo un calvario, también de La Patilla. El derecho a la identidad convertido en papel mojado. Un comisario detenido y un inspector en fuga tras solicitar dólares para no relacionar a personas con delitos. Un comisario de 47 años de edad, identificado como Luis Werner Guerrero Vera, quien se encontraba activo y está adscrito a la Inspectoría General en Caracas, fue aprehendido en Tucacas, Estado Falcón, por presunto delito de extorsión agravada. Según el reporte, tanto el comisario como otro inspector agregado, identificado como Einer José Escobar Castillo, quien se encuentra en fuga, se valieron de sus investiduras y le exigían a la víctima la cantidad de $5,000 a cambio de no relacionarlo con un delito, cita la minuta. Asesinan a jefe de investigaciones del CICPC en Apure. Honor
al funcionario Edward Wilfredo Mesa Berbesi, quien tenía 26 años de servicio en el cuerpo detectivesco. El homicidio ocurrió dentro de las instalaciones del Hotel Alto Apure, municipio Páez, ubicado en la calle Rivas. Se encontraba en el área de la recepción del mencionado hotel cuando fue abordado por dos sujetos que se trasladaban en una moto, quienes le dispararon en reiteradas oportunidades. Un caso indudable de sicariato. Y para cerrar, encuentran cadáver de experto en Mises Sergio Duarte en terreno aledaño a la hacienda Santa Teresa. De acuerdo con la información policial, el estilista se encontraba desaparecido desde el pasado 8 de julio, cuando salió desde Maracay hacia La Victoria a visitar a su pareja. Hasta ese día supieron de él. Sus familiares denunciaron la desaparición a las autoridades 5 días después. Así terminan los titulares de la mañana de este 1 de octubre de 2018. Ya nos queda nada más el último trimestre de este año. Que este día y que este trimestre sean todo lo que ustedes esperan de ellos. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR